Este de aquí es nuestro amigo Chris Redfield en Code Verónica. Como te darás cuenta, se trata de un soldado entrenado, el cual posee un aspecto normal. Sin embargo, cuando nuestro amigo regresó para Resident Evil 5, se había transformado por completo, convirtiéndose en un tipo super mamadísimo, con grandes músculos y un odio irracional en contra de las rocas. Pero, ¿a qué se debe la transformación radical de Chris Redfield desde un juego hacia el otro? ¿Acaso fue reemplazado por otra persona? ¿O por el contrario, recibió alguna clase de superpoderes que nosotros no pudimos distinguir a primera vista? ¿Y acaso es posible que Chris sea capaz de derrotar o incluso romper una roca con sus propios puños? Pues en este video intentaremos responder a esta interesante pregunta. Advertencia: en este video analizamos el comportamiento, la jugabilidad y el diseño de diversos títulos. Sin embargo, también exploramos el lore y su mitología. Pero recuerda que las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. En un principio, la saga de videojuegos Resident Evil se parecía más a una película de terror de serie B, en la cual los personajes no eran unos superhumanos capaces de dar vueltas por los aires, de dar patadas voladoras o realizar piruetas que parecerían prácticamente sobrehumanas, ya que en estos tiempos los personajes eran sujetos mucho más comunes y corrientes, algo que de alguna manera iba más acorde con la ambientación y el diseño de este videojuego, el cual estaba más enfocado hacia el terror y el survival horror. Y por lo tanto nuestros personajes tenían características físicas semejantes a las de cualquier soldado o persona común y corriente, lo cual ciertamente lo hacía mucho más realista. Sin embargo, dentro de la línea oficial, después de Resident Evil Code Verónica, que fue la última vez que lo vimos en acción, volvió a aparecer en Resident Evil 5, como el compañero de Sheva. Sin embargo, muchos de los fans se quedarían completamente impactados al descubrir que se había transformado prácticamente por completo, convirtiéndose en un tipo súper musculoso, con unos brazos tan fornidos que podrían competir incluso con los brazos del increíble Hulk. Por si esto fuera poco, parecía un guerrero completamente diferente, el cual ahora parecía haber desarrollado superpoderes. Y cómo olvidarnos de aquella escena icónica en la cual Chris Redfield comienza a agarrarse a golpes con una piedra. Y si bien es cierto no fue capaz de partirla por la mitad, déjame decirte que su fuerza es tan descomunal que incluso podría ser posible que la rompiera si seguía golpeándola así. Pero entonces, ¿por qué es que Chris Redfield se volvió tan fuerte físicamente? ¿Por qué es que ahora puede hacer movimientos y ataques que antes simplemente no podía hacer? ¿Acaso es posible que nuestro amigo haya recibido alguna especie de superpoder de la misma manera en la cual Wesker lo hizo anteriormente? Pues para empezar, debemos decir que Chris realmente no recibió ningún poder especial. No es un experimento ni nada por el estilo, sino que su fuerza física sería la suya propia, tal como un ser humano al 100%. Pero para responder exactamente por qué es que Chris Redfield cambió de aspecto de esta manera tan radical, vayamos primero al enfoque del diseño. Es decir, analizando qué fue lo que llevó a los desarrolladores de este videojuego a hacer este cambio tan importante en un personaje tan importante como lo era Chris, lo cual derivaría en este nuevo diseño tan súper musculoso. Y la verdad es que para estos tiempos habían varios videojuegos enfocados a la acción, y uno de los más famosos y más exitosos, y por lo tanto también más esperados, era nada menos que el God of War 3. Un título tan aclamado en aquellos tiempos que de alguna manera comenzó a sentar varios precedentes a otros videojuegos. Y como recordaremos en este videojuego de acción, el protagonista Kratos es un guerrero súper musculoso, además con un aspecto mucho más feroz y amenazante, por lo que en términos sencillos podemos decir que este arquetipo de personaje se convirtió en lo que sería un verdadero héroe de acción. Y si bien es cierto Resident Evil en sus primeros años era considerado como un survival horror, lo cierto es que Capcom había decidido cambiar el enfoque de esta saga, sobre todo después de lo que pasó en Resident Evil 4, pues recordemos que el Resident Evil 4 marcó un cambio radical en el estilo de este videojuego, por lo que comenzaron a pasar desde un juego de horror hacia uno de acción. Y Capcom sabía que este último título había tenido mucho éxito, por lo cual decidieron seguir bajo esta misma línea en el Resident Evil 5,
Y es que el razonamiento de Capcom fue más o menos así. Si Resident Evil 4 fue tan exitoso porque se volvió un juego de acción, de seguro si ponemos aún más acción y héroes mucho más fuertes, también el Resident Evil 5 será mucho más exitoso. En Resident Evil 5 podrían guerreros muy poderosos, como por ejemplo el propio Wesker, quien gracias a los experimentos que realizó consigo mismo, se había vuelto extraordinariamente fuerte y veloz. Además de eso aparecerían otros enemigos gigantescos y extremadamente imponentes. Ante esos adversarios formidables, era necesario también tener un héroe de acción a la altura. Y qué mejor para esto que un Chris súper musculoso. En principio cambiaron el diseño de Chris y también su propio personaje porque pensaron que sería algo muy fabuloso y que le gustaría a los fans. Sin embargo, el público no reaccionó exactamente como ellos lo esperaban, ya que escenas como la de La Roca hicieron que simplemente les pareciera demasiado gracioso lo que estaba pasando. Además de que el cambio tan brutal en el personaje de Chris también le pareció demasiado raro a una gran parte del fandom. Pero si bien es cierto, ya tenemos una respuesta de acuerdo al punto de vista del diseño, ¿qué hay de acuerdo al lore? ¿Acaso es posible explicar el por qué Chris Redfield cambió físicamente de una manera tan radical de un videojuego hacia el otro? Pues aunque no lo creas, la propia Capcom se ha preguntado esto, y en cierta manera ha dado una respuesta oficial, la cual sería la siguiente. Comencemos por decir que Chris es todo un prodigio, más que todo en lo que es el ámbito militar, pues resulta que en un principio él estudió para ingresar a la Fuerza Aérea, por lo que se convirtió en un piloto de aviones realmente excelente. Sin embargo, desde un principio, él tenía grandes aptitudes. Por ejemplo, poseía una puntería realmente excepcional, y también era bastante diestro en los movimientos y las artes marciales. Estas excelentes capacidades lo llevaron a ser reclutado por el propio Grupo STARS, que era un grupo de élite. Además de eso, era considerado como el mejor tirador dentro de todos ellos. Es entonces cuando se desencadenarían los sucesos del Resident Evil 1 y del Resident Evil 2, cuando el virus de los zombies atacó Raccoon City, y el Grupo STARS se vio obligado a entrar en acción. Más adelante Chris había desaparecido, por lo que su hermana Claire Redfield comenzó a buscarlo desesperadamente, hasta llegar a una isla misteriosa, donde tendrían lugar los sucesos del Resident Evil Code Verónica. No pasaría mucho tiempo para que el propio Chris apareciera en esta isla, intentando ayudar a su hermana en lo que fuera posible, y también detener los malignos planes de Umbrella. Quedaría bastante sorprendido, sin embargo, cuando se encontraría nada menos que con el propio Wesker, quien hasta ese momento parecía que había muerto. Sin embargo, eso estaba muy lejos de ser verdad, ya que él no solo se encontraba con vida, sino que se había transformado gracias a los experimentos realizados, volviéndose increíblemente poderoso. Sería en ese punto cuando ambos archienemigos tendrían una batalla cuerpo a cuerpo, en la cual Chris Redfield simplemente fue humillado. La fuerza física de Wesker fue realmente impresionante, y el pobre Chris, por más que se esforzaba, no fue capaz de hacer absolutamente nada. Por esas cosas del destino, esta pelea se detuvo a la mitad, y fue el propio Wesker quien le dio un desafío, diciéndole que la próxima vez que lo viera, sin lugar a dudas lo aplastaría por completo. Este evento habría dejado profundas secuelas en la mente de Chris, sobre todo dándose cuenta que no era un rival ya para el gran Wesker, y viéndolo como una especie de archienemigo, comenzó a entrenar sin parar, hasta poder mejorar en las artes marciales, haciéndose lo suficientemente fuerte para enfrentar esta vez cara a cara a su archienemigo cuando se tenga que llevar a cabo este desafío. De hecho, en algunos videojuegos spin-off, también se dice que luego de su encuentro con Wesker, Chris se encontraba entrenando en el gimnasio día y noche, de una manera prácticamente obsesiva, siendo esta la manera en la cual Capcom intentaba explicar por qué el cambio de este personaje. Y es de esta manera como en Resident Evil 5 vemos que Chris y Wesker vuelven a tener una batalla. Sin embargo, en esta ocasión veremos que si bien es cierto Wesker sigue siendo superior, Chris sí es capaz de darle pelea y de resistir incluso varios de sus golpes, por lo que su gran entrenamiento no fue en vano. Y es que de hecho Chris no solamente se habría vuelto más musculoso, sino que durante todo este tiempo habría entrenado en las artes marciales y el combate cuerpo a cuerpo, por lo que de seguro sería capaz de romper ladrillos o tablas con sus propias manos. Y pienso que es posible que si seguía golpeando esta roca de la misma manera, incluso la hubiera roto con sus manos. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ningún video interesante del mundo de videojuegos. Yo soy Kennel y esto es Videojuegos Indie.